Hola, buenas tardes. Es importante que los cachorritos tomen la leche de la mamá. Eso es lo fundamental. Sin embargo, si hay algún problema y por la cual no podamos alimentar a los cachorros de esta manera, tenemos que ayudarlos. Una de las formas para alimentar a los bebés de manera segura es con la sonda. Para eso necesitamos una jeringa. Yo ocupo una de 60 mililitros para aprovechar la cantidad y darle a 2-3 cachorros, dependiendo lo que vayan a tomar, y la sonda. Procederemos a tomar y preparar la sonda de tal manera que la altura y el tamaño sea de la boca a abajo de las costillas. Eso es lo importante. Entonces preparamos ya la sonda, preparamos nuestra leche. Y tomamos al cachorrito. Como les había dicho, la idea es que la sonda le llegue a esta altura, desde que se interna a esta altura. Esto es lo ideal. Entonces podemos marcar hasta dónde la vamos a meter. En este caso, bueno, yo calculo y yo ya sé, pero si no tienen experiencia, es mejor que lo hagan de esta manera. Introducimos el dedo para que el cachorro empiece a succionar, y en este lado, aquí, entre el dedo y el belfo, vamos a proceder a insertar la sonda. Ese va a ser nuestra guía. Procede a sondear el cachorro y dejamos la parte que queda afuera, donde calculamos que ya llegamos al estómago. Es importante que el cachorrito siga succionando. De esta manera podemos comprobar que estamos dentro del estómago. Si el cachorro empieza a tener una sensación como de querer vomitar, incomodidad, estamos sondeando mal, pues estamos en pulmón. Entonces el cachorrito aquí está con su queriendo succionar con su reflejo, y vamos a proceder a darle su leche. Lo hacemos de una manera lenta, que el cachorro siga succionando, y vamos introduciendo el alimento. Hemos terminado, sacamos con cuidado, y es importante que el cachorrito siga succionando. Esto hace que él fortalezca la mandíbula, fortalezca la succión y semeje la tetita de la mamá. Como verán, el cachorro sigue tomando. Para no lastimarlo, tiramos el dedo y lo sacamos. Aquí está nuestro cachorrito, ya alimentado con sonda. Bien, ahora lo vamos a hacer ya sin explicaciones y de una manera más mecanizada.
Un cachorro satisfecho generalmente queda tranquilo. Y bueno, vamos a proceder ahora a realizar las funciones que haría la mamá, en este caso estimularlo para que haga del baño. Nos apoyamos de papel y empezamos a estimular para que orine. Ahí, como verán, el cachorrito ya está orinando. Ellos son sensibles, son pequeñitos, aún no controlan sus funciones básicas, es por eso la necesidad de ayudarlos, y en este caso la madre es fundamental. Sin embargo, como ya comentamos, esto es para cuando tenemos algún inconveniente y no podemos, o algo nos ha impedido utilizar a la madre. El cachorrito, si lo ven, está tranquilo, está con la lengüita de fuera, está satisfecho y lo estamos ayudando a que haga del baño. Estimulándolo de esta manera, él hace el baño. Seguimos. Cuando uno les da mamila, generalmente toman aire. Con la sonda evitamos que entre aire al estómago. Sin embargo, es posible. Entonces, como prevención para evitar cólicos, podemos intentar darle palmitas en la espalda, parte del estómago, tratando de provocar que eructe, que saque el aire. Hay distintas maneras de hacerlo. No me gusta pegarle, me gusta masajearle el abdomen, el estómago. De esta manera, con mis dedos siento pequeñas burbujas en el interior. Si no lo siento y el cachorro está tranquilo, quiere decir que no hay aire en el estómago y puedo estar tranquilo. El cachorro no tendrá cólico. Bueno, estos son los consejos que puedo darles. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en comentar, en escribir, y trataré de ayudarlos. Como les digo, la mejor forma de alimentarlos es con la madre. Cuando no es posible, tenemos que ayudarlo y trataremos de que los cachorritos estén bien, coman bien, estén tranquilos, no tengan cólicos y los saquemos adelante. Adiós, nos vemos la próxima. Hasta luego.